Hola, mis estimados oyentes. Bienvenidos una semana más a Lolo Presenta. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo afrontar una entrevista de trabajo, una entrevista laboral. Considero que es un tema también importante, aunque yo no soy digamos, un conocedor bien de la materia, ni siquiera pertenezco a recursos humanos en ninguna empresa. Por tanto, voy a hablaros acerca de lo que he encontrado por internet acerca de este tema, porque lo considero bastante importante. La página principal donde me voy a basar es una página de búsqueda de empleo que es InfoJobs, terminado en B, InfoJob. Job es trabajo en inglés. Bien, entonces vamos allá. No voy a compartir pantalla, me vais a ver, voy a estar leyendo aquí en mi pantalla. Entonces, eh, vamos a ver principalmente 12 preguntas y respuestas en una entrevista de trabajo. Básicamente las respuestas van a ser muy simples. Es decir, entonces la pregunta número uno, ¿por qué quieres trabajar aquí? Demuestra tú, que es el entrevistado, demuestra y justifica que tu candidatura se debe a un interés real en la compañía. Para ello, infórmate previamente sobre su cultura corporativa y proyectos. Esto te permitirá responder de una manera más clara y realista, evitando las razones más obvias, como por ejemplo el prestigio de la empresa o las condiciones de trabajo. Puede ayudarte a centrarte en un punto clave que encaje muy bien con tu perfil profesional o aspiraciones. Segunda posible pregunta, ¿por qué quieres dejar tu compañía actual? Sí, ¿por qué quieres dejar la empresa en donde estás trabajando actualmente? Bueno, pues centra tu respuesta en aquello que quieras lograr cambiándote de empresa, concretamente a esa empresa. Asimismo, habla de aquellos atributos que has estado buscando y que finalmente has encontrado en la nueva compañía, como sus valores, carrera profesional, proyectos, etcétera. Pregunta número 3. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Es una oportunidad para mencionar fortalezas que no hayas incluido en tu currículum. Pero ojo con este tipo de pregunta. No te limites a mencionarlas. Tu respuesta tendrá éxito de verdad si acompañas cada punto fuerte con un ejemplo real que lo demuestre. Y la pregunta 4. ¿Y los puntos débiles? Responde con sinceridad y evita caer en los tópicos de soy muy perfeccionista o trabajo demasiado duro. Son respuestas que los reclutadores escuchan día a día. Lo que puedes hacer, sobre todo, es centrar la atención en aquellas acciones que llevas a cabo para trabajar en sus puntos débiles y superarte. Una pregunta ya bastante delicada y que para mí me resulta, digamos, muy peculiar. Es ¿cuánto esperas cobrar? La mayoría la mayoría, y esto es decir, lo digo sinceramente, eh, eh, porque yo he sido uno de ellos anteriormente, digamos, cuando me preguntaban, ¿cuánto espera usted cobrar? Entonces yo normalmente decía, bueno, pues yo soy de España, recuerda, estamos en España, entonces cuando se habla del salario, siempre se dice el salario mínimo profesional. Entonces, salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional aquí en España es un salario bruto, no es neto, para diferenciarlo. El bruto es el dinero que cobras antes de que te descuenten los impuestos y demás. Y el salario neto es lo que tú recibes tras de que te descuenten los impuestos y demás. Por tanto, el bruto es el dinero, el bruto, que aquí en España es 1080, y el neto es lo que tú cobras después de quitarte impuestos, seguridad social, Es decir, un total de aproximadamente, por lo general, oscila entre te quitan un 10% de monería, IRPF y tal. Eso es básicamente, digamos, la media, pero también puede ser más o menos dependiendo de los hijos y de lo que tú hayas hablado con la empresa de que te desea que te quite. ¿eh? Por tanto, es decir, entonces, no voy a decir, el 10% que he hablado es básicamente una media o un cálculo así aproximado. Ya digo que puede ser menos o puede ser más. Bueno, entonces, salario mínimo interprofesional bruto en España es 1.080 euros. ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, no iba a decirlo en dólares, pero me va a quedar así. Entonces, lo normal es, yo antes, cuando me hacían la pregunta, ¿cuánto esperas cobrar? Decía, bueno, pues
el salario mínimo interprofesional. Pero hoy en día, es decir, alguien me dijo que lo que tienes que hacer es calcular cuánto necesitas para vivir, porque no todo el mundo vive con la misma cantidad de dinero. Hay quien puede vivir con el salario, con los 1.080 euros brutos, pero en mi caso, por ejemplo, esa cantidad tiene que ser más elevada. Entonces, lo que podéis hacer es, en este caso, decir, vamos a ver cuáles pueden ser las posibles respuestas, ¿eh? Pero mi consejo es que tiréis siempre a lo alto, al alza. ¿Eh? Por ejemplo, calculáis y tú puedes necesitar para vivir 1.500 euros. Pues entonces dices, pues yo esperaría cobrar 2.000 euros brutos. Especificar, brutos o netos. ¿Eh? Porque también puedes decir, bueno, pues yo esperaría cobrar 2.000 euros netos. Ellos ya saben la diferencia entre bruto y neto. Entonces, si no, o también puedes coger, pues yo esperaría cobrar 2.000 euros en pagaderos, es decir, en 14 pagas. Bueno, es decir, perdón, voy a especificarme, que tú esperas cobrar 2.000 euros, es decir, cada mes, total 14 pagas. Entonces, lo que tú, es decir, puedes decir, si en 12 pagas serían 24.000, y entonces más 8.000, serían 32.000 euros anuales en 14 pagas. En 14 pagas. Es decir, cuando te lo dan todo, los extras, sí, pero aquí en España se dan en 12 pagas, más la extra de verano, más la extra de Navidad, total 14 pagas. Más hay a veces, es decir, porque yo me he encontrado, he trabajado en empresas en que en lugar de, además de las 14 pagas, había 15. Es decir, porque había una paga que se llamaba beneficios. Es decir, que te daban una paga de beneficios. Pero bueno, cuando te dan 12 pagas en las que se incluyen las extras, es decir, que te lo dan prorrateado. Es decir, que las extras van incluidas en las 12 pagas. Por tanto, es decir, ganarías un poco más, pero no te darían 14 pagas, sino solamente 12. Bien, pues vamos a ver cómo responder a las preguntas estas de cuánto esperas cobrar. ¿Eh? Entonces, puede haber varios, es decir, puede haber varias formas. Sí, una de las cosas principales que debemos hacer es decir, para poder responder a la pregunta de cuánto deseas cobrar, es saber cuánto ganan las personas en ese puesto de trabajo y dependiendo también en la provincia. Es decir, hay páginas de busca como salarios.infojobs.net. En esa página podéis saber, es decir, meter los datos y saber cuánto cobrarían los que trabajan en ese sector. Por ejemplo, un albañil, en la construcción o en electricista, fontaneros, soldadores, etcétera, etcétera. ¿Cuánto ganan? Porque no es lo mismo un oficial de primera que un oficial de tercera. ¿Cuánto ganan más o menos? Y conforme a eso, pues puedes pedir puedes pedir, es decir, el salario para responder a la pregunta. ¿Eh? Entonces, dice la entrevista de trabajo es sin duda un momento nervioso para cualquier candidato. No solo es importante dar una buena impresión, sino saber utilizar el lenguaje corporal adecuado. En un momento en el que muchos sectores de los candidatos superan la demanda, muchos profesionales afrontan la entrevista con miedo a exigir más dinero del que la empresa está dispuesta a ofrecer. Por otro lado, cabe la posibilidad de que quedarse corto y dar una impresión de errónea, propia de un profesional que menosprecia su valía o al cual el puesto le viene grande. Es decir, por eso hay que saber cuánto cobran los que van a ocupar el puesto ese que solicita. Sea como fuera, si llegas a la entrevista con los deberes hechos, sabiendo que se maneja en dicho sector, que es lo que está hablando, para puestos similares jugarás con ventaja. ¿Qué es lo que esperas cobrar si consigues el puesto? Es una de las preguntas clave que con mucha probabilidad te encontrarás en una entrevista. A menudo el entrevistador prefiere oír antes una cifra y no tener que mencionarla en primer lugar. Sea cual sea tu caso, es importante que, igual que has hecho con otras cuestiones que pueden surgir en la entrevista,
lleves preparada una cantidad o un rango salarial en el que te sientas cómodo. Pase lo que pase, si te ves obligada a dar un número, es importante que tu interlocutor no perciba dudas en tu respuesta. Seguridad ante todo. Si al mencionar la cifra lo haces en un rango, la empresa entenderá que tienes flexibilidad y lo valorará positivamente. La actitud del entrevistador puede darte muchas pistas acerca de si espera que des una cifra concreta o no. Si aún así prefieres no ser tú el que dé el primer paso, toma nota de estos ejemplos para responder a la pregunta. Yo recomiendo responder estas preguntas, pero si no, cuando se refiere al rango, me refiero a que podéis decir, bueno, pues espero cobrar entre 25 y 32.000 euros anuales en brutos, como salario bruto. Entonces ellos entienden eso. Claro, al decir 25.000, ya estáis diciendo que esperáis cobrar, es decir, pues, vamos, si decís 25.000 en 14 pagas, entonces ellos ya más o menos, ahí ya no están diciendo que quieres cobrar 2.000 euros, sino que están diciendo algo menos. Entonces, yo recomiendo que digáis 25.000, entre 25.000 y 30.000 euros, por ejemplo, 25.000 y 30.000 euros en brutos en 14 pagas. Entonces ellos ya ven que ahí puede haber hay una posibilidad. Pero si os estáis con la duda de que no sabe qué decir, podéis corresponder a esto. Bueno, pienso que conseguir este puesto, no, bueno, esto pienso no, es decir, la verdad es que conseguir este puesto representaría una gran oportunidad en mi carrera, por lo que soy flexible en cuanto a salario se refiere y estoy dispuesto a negociar. Me gustaría saber de todas formas el rango salarial que ha establecido ustedes para el puesto en cuestión. ¿Veis? Es decir, le pasáis la pelota a él. O la siguiente, también esta respuesta está bien. Preferiría no comprometerme en pedir una cifra concreta. Estoy abierto a propuestas y seguro que la empresa estimará correctamente el salario adecuado para un puesto de trabajo de esta categoría. Así que me gustaría saber de todas formas el rango salarial que han establecido ustedes para este puesto en cuestión, por ejemplo. Es decir, esta es una buena respuesta. Entonces, es decir, luego, es decir, en esta cuestión, y ya ves que me voy a parar bien en esta pregunta, porque es importante, ¿eh? Es decir, el entrevistador delante de ti no va a marcar, ¿no? Sino que va a seguir como un guión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay páginas que te dicen cómo afrontar la entrevista esta del salarial. Entonces, te dice cómo negociar tu salario. Dice, las personas que mejor negocian su salario enfocan su carrera profesional hacia posiciones que encajan como un guante con su motivación y con aquello que saben hacer mejor. La información es poder. Eso es cierto. Infórmate de bien de la empresa o bien de en qué sector, es decir, en qué sector funciona la empresa, para buscar información al respecto y así afrontar mejor la entrevista. Para lograr una buena negociación hay que llegar preparado a una reunión o entrevista, tanto con información salarial del mercado como de la empresa. Ya te digo, hay páginas que os pueden decir cuánto cobrarían los que trabajan en ese sector. 3. Se centran en la necesidad de la empresa. Se muestran más interesados en los requisitos del puesto de trabajo y en la necesidad de la empresa que en hablar de ellos mismos. Hablan con el lenguaje y discurso que la empresa quiere oír. Es decir, las respuestas estas que os he dicho antes de conseguir este puesto que representaría, preferiría no comprometerme. Sí, son buenas respuestas. Pregunten y escucha. Los buenos negociadores se plantean la entrevista de trabajo como un intercambio de información entre el candidato y el empleador. Se enfocan en mantener un intercambio de información para ver si a ambas partes les interesa cerrar el acuerdo. 5. Destacan el valor que ellos pueden añadir. Si los negociadores, que estamos hablando, ponen el énfasis en el valor que ellos aportan a la compañía, destacando sus resultados y logros. Facilitan ejemplos concretos, datos, detalles y cuentan pequeñas anécdotas, situaciones específicas que muestran con claridad su profesionalidad, sus motivaciones y su contribución diferencial. 6. Utilizan los tiempos y el silencio en su beneficio. Siempre hay silencios, ¿eh? Los buenos ocasionales no aceptan una oferta en el mismo momento en que se la hacen, ni siquiera si es satisfactoria. Saben que si
Si la han hecho es porque los quieren a ellos. La empresa va a esperar su respuesta. Y 7, porque no hay más. Se enfoca en la compensación total y en el medio plazo. Saben que es importante enfocarse en todo el paquete de compensación y no considerar solo el salario fijo. Han aprendido a hablar de modo inteligente sobre todas las opciones del paquete de compensación, incluyendo la retribución variable y todo tipo de beneficios. Son también capaces de mantener conversaciones comprometidas sobre su evolución salarial esperada. Y esto básicamente es lo que yo quiero decir, lo que quiero compartiros con respecto a la pregunta 5 de cuánto esperan cobrar. Bien, pregunta 6. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Es muy frecuente que durante un proceso de selección utilicen esta pregunta para confirmar que el puesto ofrecido es para ti. Cuando respondas, especifica cómo sería el trabajo de tu sueño y qué es lo que aportarías. Con tu respuesta, tienes que conseguir demostrar tu potencial de crecimiento en la empresa. Bien, esta es una pregunta que me han hecho a mí no hace mucho. ¿Dónde te ves de aquí a X años? Normalmente dicen 5 o 10 años. No, sí, por lo general dicen dentro de 5 años. Lo que la compañía busca es saber si tienes proyectos a largo plazo, así como el camino que estás escogiendo para lograr tu objetivo. Si no entre tus planes permanecer más de 5 años en ella, habla de aquellas responsabilidades que te gustaría tener. ¿eh? Pues, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Bueno, pues me veo como jefe, es decir, por ejemplo, jefe de equipo o jefe de personal, me veo sí, como preparando a más gente, sí, cosas así, ¿no? Pregunta número 8, son 12, ¿eh? ¿Viajarías por trabajo? Quien te entrevista espera una respuesta que muestre predisposición y flexibilidad por tu parte. Si no es tu caso, contesta con la máxima sinceridad posible, pues una respuesta precipitada puede llevarte a situaciones comprometidas que, además, puede afectar a tu vida personal. Es decir, imagínate que estás soltero, eh, pues esto lo he visto, por ejemplo, en camioneros. Sí, en camioneros he visto destrozar muchos matrimonios. Pues imagínate que tú eres camionero y estás haciendo viajes nacionales, porque también, aunque no sean internacionales, pero bueno, haces viajes y estás soltero. Pero amigo, pasa el tiempo, te echas una novia y al principio te casas con ella y al principio vives con ella, me da igual. Si te echas, encuentras tu media naranja o tu compañera y vivís juntos y al principio ella acepta que tú viajes. ¿eh? Pero claro, empiezas tú a coger y al principio pues estás un día, después 2 días, 3 días fuera de casa y al final se puede decir que a lo mejor haces viajes que duran 3, 4 días. Sí, aunque después te dan 2 días de descanso, 3 días de descanso a mayores, pero bueno, pero la mujer, es decir, ya no estás en casa, empiezas a tener hijos, ya no estás con los hijos, es decir, ella se pone de parto y tú estás de viaje, si no puedes dejarme, estás a 700, 800, 1000, 2000 kilómetros y tu mujer se pone de parto o tu pareja se pone de parto, ¿y qué haces? No puedes correr, estás muy lejos. Cuando llegue ya has tenido un niño, no queda más remedio. Y así un año tras año tras año. Al final, ¿qué pasa? Problemas, discusiones, porque tú no estás aquí para ayudarme, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No toda la gente es comprensiva. Es a lo que voy, por eso lo de viajaría por trabajo. ¿eh? Porque a veces, otro caso que he conocido es de gente que tiene que irse afuera, es decir, por motivo de trabajo tiene que irse al extranjero a supervisar, pues, no sé, trabajas en una fábrica de coches y que tiene una sucursal, por ejemplo, es decir, trabajas en la para Renault, por ejemplo, que es algo francesa, es decir, una compañía francesa, y en Francia te mandan a España, o te mandan a Alemania, o te mandan a otro sitio, y estás ahí un mes, 2 meses, y no puedes llevar a tu pareja, porque vas con otras personas y tal y cual, es un viaje de trabajo, y te tiras ahí un mes, 2 meses, 2 meses, 3 meses, hasta solucionar el problema y tal. Eso yo lo he visto. O gente que, pues, que tiene que soldar o ahí a una planta petrolífera. Es decir, ah, sí, hay trabajos que tienes que viajar porque pues, debido a tu puesto o tu cargo y tienes que ir al extranjero a supervisar o a hacer algo.
y dejas a tu familia, a tu pareja, a tu familia en casa, mes, 2 meses, 3 meses, y vuelves y tienes que seguir trabajando. Bien, hay que tener mucho cuidado con eso de pensártelo bien de viajerías por trabajo. Pregunta número 9. Recordad, son 12. ¿Por qué deberíamos contratarte? Es el momento de venderte como mejor sepas. Recoge todas tus capacidades y cada logro profesional para demostrarles que eres la persona indicada para el puesto. En definitiva, hazles entender que el resto de los candidatos no cuentan con tus actitudes. Tampoco va a decir, eso es decir, yo no sé cómo será el demás, yo no sé cómo serán los demás candidatos que han entrevistado o que entrevistarán. Esto es lo que soy yo. Esto, tal. Bien. Pregunta número 10. ¿Cuál es la situación laboral más difícil que has vivido? No te limites a contar la situación, pues el objetivo de esa pregunta es saber cómo actúas bajo presión. En este sentido, explica cuál era tu rol en aquel momento. Especifica qué hiciste para solucionarlo y los resultados obtenidos. Es decir, lo que quieres decir es que les cuentes a lo mejor una historia para saber cómo actúas, como decir, exactamente bajo presión. Pregunta número 11, también la suelen hacer. Descríbete a ti mismo. La clave para responder a esta pregunta está en describirte no solo a nivel personal, sino también profesional. Explica de principio a fin el camino que ha marcado tu experiencia profesional, qué te motivó a tu cita en el sector en el que estás ahora mismo y la empresa y cómo lo hiciste y qué te ha llevado a estar haciendo la entrevista. ¿Eh? Es decir, eso es más o menos. Y ahora está la parte que digamos que no suele hacer mucha gente. Y yo pienso, yo así lo sugiero, que esta pregunta 12 es, ¿tienes alguna pregunta? Hacer preguntas, hacerlas. Y vamos a ver qué preguntas podéis hacer. Por último, pero no menos importante, está la pregunta que te da la oportunidad de mostrar tu máximo interés y ponerles la guinda al pastel. Como entrevistado puedes hacer muchas preguntas que te ayudarán no solo a obtener más información sobre el puesto, sino a desplegar tus encantos como candidato. Elige bien la pregunta o preguntas que tienes previsto hacer y date la oportunidad de lucir. ¿Cuáles son las preguntas que no se deben hacer en una entrevista? Ver esto y luego vamos a la pregunta. Bueno, no, vamos a ver la pregunta número 12. Bien, la pregunta que podéis hacer es, bueno, ¿cómo es el día a día de una persona en este puesto en la empresa? Lo más lógico es que el entrevistador o entrevistadora te cuente cómo será tu día a día en la empresa, pero a veces no se cuenta con toda precisión que uno desearía. Por tanto, si no te ha quedado claro de todo, haz la pregunta y aclara la cuestión. ¿Qué responsabilidades tendré en mi puesto? Es importante conocer qué responsabilidades tendrás que asumir en tu nuevo puesto para encontrarte con sorpresa en cuanto estés trabajando. Por tanto, si no lo has definido bien durante la entrevista, será necesario que lo preguntes. ¿Qué funciones? ¿Qué labores? Otra pregunta que podéis hacer es, ¿qué es lo mejor de trabajar en esta empresa? Si hay buena sintonía con el entrevistador, esta es una de las preguntas que puedes hacerle. Es una buena manera de poner a prueba que su estrategia de empleador, o de employee branding o de recursos humanos ha sido trabajada mínimamente. Obtendrás información muy valiosa acerca de cómo la empresa cuida a sus empleados o empleadas. ¿Qué opciones de formación tendré durante la organización? La información es una cuestión que preocupa y mucho a los profesionales hoy. Conocer de antemano qué opciones de formación y por eso tendrás en la empresa te vendrá muy bien para saber si esta o no es la organización en la que quieres trabajar y si es este el lugar en que te ves en los próximos años. ¿Qué pasos seguiremos a partir de ahora en el proceso de selección? La entrevista no puede terminar si tú quedaste con la incógnita de cómo avanzará el proceso. Es decir, esta pregunta sí que la tendréis que hacer. Por lo tanto, es fundamental que preguntes qué pasos se seguirán a partir de este momento con el objetivo de estar informado a tiempo de todo lo que sucederá en el adelante. ¿Qué debes tener en cuenta antes de plantear preguntas en la entrevista? Antes de plantear preguntas en la entrevista es fundamental que tengas en cuenta lo siguiente. Elige el mejor momento para hacer las preguntas, habitualmente al final de la entrevista. Si la conversación es amena y ágil, porque sí, te van a preguntar si tienes alguna duda o pregunta. Puede que tengas ocasión de plantearla durante. No seas impaciente, las preguntas inoportunas son buenas consejeras.
No interrumpas al entrevistador, entonces ni seas indeciso o reiterativo. Y luego hay, como ya decía, es decir, hay, ¿cuáles son las preguntas que no debes hacer? Del mismo modo que hay preguntas que seguro te harán en la entrevista, hay muchas otras que ningún ejecutador debería formarte. Recuerda que no es procedente que te interroguen acerca de tu situación familiar. Si estás casado, tienes hijos, intención de tenerlos, si estás interesado o tienes pareja, tu salud, cualquier detalle negativo de tu historial médico, tus creencias, religión o ideología o tu nacionalidad. Recuerda que no estás obligada a responder a ninguna de ellas. Bien, preguntas que, preguntas que no deben hacer. Bueno, hay una cosa a tener en cuenta y voy a hablaros de aquí en España. En la legislación española sobre el proceso de selección. En España, la ley que regula lo que se puede o no preguntar en una entrevista de selección es denominada Ley de Infracción y Sanciones en el Orden Social y concretamente su artículo 16, en el que considera como infracción muy grave lo siguiente: solicitar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones mediante la publicidad, difusión o cualquier otro medio que constituya discriminaciones para el acceso al empleo por motivo de sexo, origen, incluido racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión, condiciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condiciones sociales y lengua dentro del Estado. Ejemplo de preguntas que no deberían plantearse. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cuestiones que se plantean en algunas entrevistas de selección y que pueden ir en contra de nuestra legislación. Situación personal familiar. No se debería plantear preguntas sobre la circunstancia personal del candidato, como por ejemplo si tiene o no pareja, si está casado, si tiene hijos, cuántos y qué edades tiene, tal. Aunque las circunstancias familiares de una persona pueden tener un impacto más o menos directo o en el futuro comportamiento de un candidato en trabajo, estas preguntas pueden considerarse intrusivas y lejanas. Ilegales. Por ejemplo, preguntar a una mujer si piensa tener hijos sugiere una discriminación clara por género, ya que en estos casos las mujeres que respondan afirmativamente tendrán menos posibilidad de conseguir el puesto debido a que solicitan bajas por maternidad. Preguntas sobre la salud. Si el puesto de trabajo sigue ejercitar, por ejemplo, esfuerzos físicos determinados, traslado fuera de zona, accidente o turno rotativo, se puede preguntar al candidato si existe algún impedimento de salud para que pueda desarrollar su trabajo con normalidad. No se puede plantear preguntas acerca de la condición médica del candidato, como por ejemplo si ha sufrido o sufre alguna enfermedad determinada, si está recibiendo algún tipo de tratamiento y si alguna vez tuvo de baja por enfermedad y durante cuánto tiempo. Estas no se pueden hacer. Creencias religiosas o ideológicas. Zona gris, donde, sí, no me voy a extender sobre las creencias religiosas, no suelen hacerlo. Zona gris, ¿dónde está el límite? Las pautas generales sobre las preguntas que pueden definirse como apropiadas es que deben realizarse únicamente con el trabajo. Pero en la práctica, los que nos dedicamos a la selección de personal, no es mi caso, nos enfrentamos a casos en los que es necesario explorar si existen circunstancias personales del candidato que pueden influir en el rendimiento laboral, como por ejemplo trabajos donde hay que viajar constantemente, trabajos con horarios variables o que supongan trasladarse geográficamente. En este sentido, hay que dejar claro al candidato el objetivo y la gestión de plantearle determinadas preguntas que pueden considerarse como ámbito personal y cómo se va a utilizar la información. ¿Qué es lo que puede hacer los candidatos? Si el candidato somete a preguntas que siente vulnerabilidad su intimidad o que no guarda la relación alguna con el puesto, no tiene obligación de contestar, aunque lo que le aconsejaríamos sea preguntar cuál es el motivo por el que quiere conocer ese aspecto concreto, qué relación guardan esa pregunta con la responsabilidad del cargo. La otra vía que tiene el candidato es la legal, mediante la denuncia de estas prácticas, pero hay que admitir que puede resultar complicado, ya que prácticamente la única forma de demostrarlo es mediante grabación de la entrevista. Una vez se decide a denunciar, la inspección de trabajo puede emitir el acta de infracción. Sin embargo, en España no existe constancia de denuncias de este tipo. Es decir, y luego, bueno, pues también hay, es decir, 7 preguntas que no debes hacer. Es decir, una pregunta que no se deben hacer es: ¿qué salarios se ofrecen para esta posición? ¿Se puede cambiar las funciones que se exigen para este cargo? ¿Puedo trabajar desde casa? ¿Cuál es la política de vacaciones? ¿A qué se dedica la compañía? Porque si no sabes a qué se dedica la compañía, ¿para qué te has presentado? Después, ¿cómo ha ido la entrevista? ¿Cuál es la política de promoción de la empresa? ¿Eh? Así que esta pregunta no se puede hacer. Y luego
Es decir, ya para terminar, porque quería hablaros de algo importante. Es decir, cuando tú vas a una entrevista, lo normal es que hayas presentado tu currículum. Entonces, a la hora de presentar los currículos, voy a hablaros acerca de lo que básicamente no se debe poner en los currículos. ¿eh? Bien, en los currículos no debes incluir tu perfil profesional. Ese maravilloso párrafo de 5 a 8 líneas resume tu trayectoria, tus objetivos y tus puntos fuertes. Es la mejor manera de mostrar tu marca personal. No es nada fácil, pero cuando lo tienes listo, tu currículum mejora de una manera increíble. No incluir tu perfil profesional. Demasiada creatividad. Hay currículos tan creativos y con tanto diseño que solo consiguen que el reclutador no encuentre la información que necesita. Mal asunto. Lo más probable es que tu currículum acabe en la basura. La excepción a la norma es que te dirijas a puestos muy creativos. Tercero, la foto. Es un error tanto no incluirla como poner una foto cutre. Una buena calidad, una imagen cuidada y una sonrisa serán tus aliados. Recuerda que en muchos países no debemos incluir la foto por temas legales. Es decir, aquí en España, por ejemplo, ahora mismo antes sí que se incluía la foto, ahora por regla general ya no, porque es decir, es básicamente es decir, tú lo que vas buscando es la entrevista. Entonces, cuando tú buscas trabajo, o si lo haces por internet, te mandan un correo, a la vez que mandas tu currículum, envía también lo que se llama una carta de presentación. Hay varios modelos que podemos hablar. Si queréis, me escribís en los comentarios y yo os hago llegar ejemplos de cartas de presentación variadas. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues a lo que vamos. Ahora mismo en España ya la gente ya no pone su foto. ¿Por qué? Digamos que imaginaros que buscan a alguien joven y tú tienes una categoría, una profesional mejor que un joven, que sabes, puedes cumplir con ese trabajo y al ver tu cara dicen, eh, me has puesto, porque otra cosa que no se debe poner es tu dato personal, es decir, tu fecha de nacimiento y demás, porque eh, tú buscas la entrevista. Lo que está buscando la entrevista, si pones tu fecha de nacimiento, dicen, ¿tú cuántos tienes? Años, 55, 60, 60. Entonces no te van a hacer la entrevista. Es decir, no, eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Así que la foto, no pones fotos. Ellos no se van a enfadar porque tú no pongas la foto, a menos que te pidan, es decir, currículum y foto. ¿eh? Bien. Ojo con la nota, principalmente con su tamaño, ni demasiado grande que genere efecto relleno, ni demasiado pequeña que conlleve un esfuerzo extra para leerlo. Y por supuesto, utiliza una tipografía o fuente de letra normal, nada de comisán o acción man. Errores en los datos personales. Sé que te sorprenderá, pero recuerda incluir tu email y teléfono. Asegúrate de que estén bien escritos y de que no falte ningún número o letra. Si existen currículos con este error, a mí también me gustaba creerlo. Sí, existen. Es decir, el que ha escrito esto. ¿Ves? En los datos personales. Aquí no hemos hablado de poner fecha de nacimiento, ni tu dirección. No, pone con tu número de teléfono, principalmente móvil, el móvil, porque no tienes por qué poner un teléfono fijo. Con un teléfono móvil y tu correo, vale, vale. Ellos ya te preguntarán, ¿vives en Valladolid? O, por ejemplo, ¿o vives en Madrid? ¿O vives en Segovia? Es decir, me refiero, te van a preguntar, ¿vives en la capital o vives en la provincia? ¿Vives en la capital o vives en un pueblo? ¿Eh? La extensión era la 6. Menos es más. Si tu currículum es de una hoja, mejor. Y si tiene una extraordinaria dilatada en dos hojas, incluye solamente información relevante. Pónselo fácil al ejecutador y omite datos que no sean cruciales para conseguir el trabajo. Esto es importante. Si tu currículum, si es posible, de una hoja, mejor que mejor. Yo recomiendo que los currículums sean lo que se llaman currículums profesionales. Por ejemplo, tú has tenido muchos trabajos, pero vas a buscar un trabajo en una empresa de logística, de paquetería, o bien como mozo o bien como director de proyectos o bien de director de marketing, etcétera, etcétera, en una empresa
pues tú especificas solo de todo lo que tú sabes para ese trabajo. Para que vas a decir electricista, pues electricista, fontanero, fontanero. Es decir, solo envía el currículum específico para el sector en que trabaja esa empresa. Esta es una sugerencia muy buena. No, porque es normal que pongas, bueno, he sido fontanero, también he trabajado como electricista, he trabajado en una empresa de logística, de paquetería muy importante en este sector, he trabajado también como dependiente, porque al dar todo esto, ven que es como un calientasillas, que llaman. Es decir, tampoco estoy aquí, como estoy allí, es decir, que no estás que no te quedas quieto en ningún sitio. Por tanto, los currículos, mi recomendación, es hacer el currículo exclusivo para la empresa a donde queréis, donde vas a enviarlo. Que se dedica a la ganadería, ganadería. Que se dedica a la electricidad, electricidad. Es decir, currículos profesionales específicos para ese sector. Bien. Y el último punto, información poco relevante. He dejado para el último lugar, nos dice aquí el que ha hecho esta página, el error que más se comete y al que lo tengo más manía. La lista interminada de cursos significantes. Nadie te va a contratar por ese curso de fiscalidad que hiciste hace 20 años o por el curso de liderazgo de hace 10 horas. Solo deja los cursos que realmente aporten valor. El resto lo puedes incluir en LinkedIn. ¿eh? Si estás cometido alguno de estos errores, modifícalo. ¿eh? Y bueno, ya con esto, mis estimados oyentes, doy por finalizado, eh, el vídeo de hoy, el programa de hoy. Espero haberme sabido expresar bien. He aportado, intentado aportar mis conocimientos al respecto. He afrontado alguna que otra entrevista. He cometido fallos, muchos de los fallos que de aquí hemos hablado. Si yo a tener estos conocimientos que ahora os hago partícipe, me hubiera evitado muchos problemas, o digamos, a lo mejor hubiera conseguido mejores puestos que no he conseguido. En fin, espero que nos veamos la próxima semana y que portaros bien, por tanto, hasta entonces, ser buenos, hasta pronto.